Bien. En este video lo que vamos a trabajar es en el marco de lo que se llama literatura ascético-mística, cuyos representantes son 3 religiosos, uno agustino y 2 carmelitas. Son ellos Fray Luis de León, nacido en 1527 y fallecido en 1591, San Juan de la Cruz, uno de los grandes poetas místicos de la literatura española, 1542-1591, él es carmelita, al igual que Santa Teresa de Jesús, nacida en 1537 y fallecida en 1582, también carmelita. Ellos 3 forman lo que se llama el núcleo fuerte de la literatura ascética y mística en la literatura española. En realidad, la poesía de ellos es una etapa de aclimatación de formas y versos italianos. Es decir, no hay nada que sea absolutamente, digamos, genuino y propio, sino que se empiezan a probar formas y versos provenientes de Italia, pero no se abandona el octosílabo juglaresco. Es decir, los juglares en la Edad Media escribían en octosílabos. Ese es un verso típicamente español. De Italia vienen el endecasílabo y el heptasílabo. Esos 2 versos son los que empiezan a entrar a probarse y que provienen de 2 corrientes diferentes. Una es la escuela italiana petrarquista y otra la escuela clásica horaciana. La primera, digamos, la escuela petrarquista, es una escuela que suena de manera brillante, sensual, y generalmente la poesía virgiliana, la poesía bucólica y la poesía amorosa está dentro de este estilo. Y en España está representada por la escuela de Fernando Herrera, una escuela que tiene su asiento, digamos, en Sevilla. La segunda, es decir, la horaciana, refiere más que ninguna otra cosa la sobriedad en las formas, la concisión en el armado de la estrofa y los temas religiosos fundamentalmente. El formato fundamental de esta escuela es la oda. Los representantes de estas 2 escuelas dentro de lo que es la poesía española son Garcilaso de la Vega, un representante claro y concreto con sus élogas y con la mayor parte de su poesía, es parte de la escuela italiana, más que ninguna otra cosa, la referente de Petrarca. Y de la salamantina, él es Fray Luis de León, que imita a Petrarca en sus canciones y sonetos. Dentro de lo que es la poesía religiosa, los representantes mencionados tienen lo que se llaman cancioneros a lo divino. En realidad, en esta época en España, prácticamente todo se hace a lo divino. A lo divino se le llama cuando las canciones son elevadas a los temas fundamentalmente religiosos. Los cancioneros entonces a lo divino mezclan la lírica tradicional
la poesía cortesana octosilábica y los metros italianos, es decir, hacen como una especie de núcleo que, si bien tiene la influencia italiana, van a ser representativos en lo que es la poesía renacentista de España. Siguiendo entonces la corriente, sobre todo la corriente medieval, florece el conceptismo. Y en cuanto a la literatura religiosa, aparecen fundamentalmente dos especies, que son las dos especies que fuimos nombrando, recién. Por un lado, la literatura ascética. La literatura ascética procede del griego asquéticos y remarca el esfuerzo del creyente para purificarse y estar próximo a la divinidad. El origen de este movimiento ascético es el Islam, y el representante genuino es Fray Luis de León. Así que dentro de lo que son las dos corrientes literarias relacionadas con lo religioso y las dos conceptistas, Fray Luis de León va a ser más que ningún otro representante de esta corriente ascética, de literatura ascética. Es un género religioso y hace hincapié fundamentalmente en la condición del ser humano de asumir los compromisos religiosos más que ninguna otra cosa, sobre todo de la fe. Es decir, habla más desde el cristiano que tiene una experiencia más que ninguna otra cosa terrenal, que vive la religión desde lo terrenal a lo divino, y que se diferencia de la escuela mítica, que procede de místicos. Acá quiero hacer una referencia al video anterior. Místicos, en realidad, no sé por qué razón la palabra mística se relaciona fundamentalmente con la idea de religioso, cuando en realidad místicos, que es el origen de esta palabra, tiene como traducción exacta del griego misterio. Es decir, cuando hablamos de mística, no estamos hablando única, pura y exclusivamente de aquello que es, religioso. Lo místico es aquello que surge de una manera determinada, que tal como nos pasa con la divinidad, sea cual sea la religión a la que me refiera, es aquello misterioso. Yo me acuerdo que yo fui siempre a un colegio religioso, y cuando preguntábamos acerca de algunas cosas, nos decían: son misterios de la fe. Misterios de la fe. Es decir, yo creo esto o no. Eso depende pura y exclusivamente de mí. Creo esto, creo en estas cosas que me dicen, pero no puedo preguntar más, porque la respuesta va a ser esa. Son misterios de la fe. Entonces, dentro de lo que es la literatura mística, es más que ninguna otra cosa la referencia a una práctica interna de cada uno, de cada una de las personas, sobre, más que ninguna otra cosa, sobre su propio sentir religioso, su propio sentir interior sobre el aspecto religioso. Y entonces, como les decía recién, todo esto escapa a cualquier tipo de explicaciones que sean racionales, que sean doctrinales y dogmáticas. Yo puedo explicar
un determinado pasaje del Evangelio. Ahora, si a mí me preguntan, ¿pero eso por qué sucedió? No lo sé, no lo puedo explicar. ¿Por qué Jesucristo resucitó al tercer día? Es un misterio de la fe. Es algo que responde a explicaciones de creer o no, ¿no? Son explicaciones más que ninguna otra cosa internas, que cada quien cree o no. Pero no hay algo racional que a mí me explique que esto es de esta manera, por esto y esto. Entonces, cuando hablamos de mística, tanto la poesía de San Juan como la poesía de Santa Teresa es realizada en medio de esa experiencia mística extrema. Tanto de uno como del otro santo se hablan y se dicen muchas cosas. Realmente no me interesa tanto entrar en esas cuestiones. Sí, cuando leamos Noche Oscura del Alma, vamos a poder entender esto que estamos diciendo. El santo lo expresa con mucha simpleza. Lo que pasa es que para explicar algo tan fuerte, tengo que recurrir, por lo menos en el caso de tanto de San Juan como de Santa Teresa, tengo que sí o sí pensar desde el punto de vista del símbolo, pura y exclusivamente del símbolo. La España renacentista entonces creó un legado espiritual insuperable, tanto en perfección como en misticismo, y ellos estos tres autores, son, digamos, los representantes de esa escuela tanto ascética como mística que responde a este periodo, ¿no? ¿Cuáles son fundamentalmente las características? En primer lugar, el sincretismo ideológico. ¿Qué quiere decir sincretismo ideológico? Uno puede pensar que en este periodo lo que domina es el pensamiento eclesiástico pura y exclusivamente. Sin embargo, en esta época, fundamentalmente, lo que se hace es justamente ese sincretismo. Sincretismo es cuando una idea no es pura de un solo lugar, sino que es una corriente que viene, son ideas que vienen o que surgen de la mezcla de otras ideas. Entonces, vivimos en una época donde el neoplatonismo es fundamental. La penetración que tiene digamos, las ideas de Marsilio Ficino son muy importantes. Es un filósofo que tiene ideas fundamentales sobre determinadas cosas. Después creo que hay alguna de estas filminas en donde de alguna manera se explica un poco más concreto cuáles son todas esas ideas. Pero el sincretismo ideológico se basa en que es preponderante la filosofía neoplatónica y por otro lado la corriente petrarquista. Otra de las cosas es la monotonía en los ejemplos y prácticamente plagio en los distintos autores, es decir, tanto San Juan como Santa Teresa, como Fray Luis de León, tienen ejemplos que están fundamentalmente relacionados con
las creencias religiosas que ellos y sus propias ideas religiosas. Otra de las características es la conexión con la mística medieval española y europea. Se apela a la ortodoxia católica, a una orientación, digamos, populista, y lo que tiene esta preponderancia ortodoxa católica es que casi todos los poemas a lo que tienden, o las ideas que se prestan en los poemas a lo que tienden, es a una, digamos, a una postura didáctica, ¿no? Es decir, cuando estos autores cuando escriben lo hacen de manera didáctica, así como así como a mí me pasa esto puede suceder. Entonces hay como una postura de enseñanza acerca de lo que es vivir en la vida de Dios, ¿no? En una vida relacionada o entregada a Dios. La intención pedagógica es entonces fundamental en estas corrientes. Es decir, los santos no solamente escriben su poesía, sino que a partir de sus poesías tratan de alguna manera de expresar sus propias experiencias. Hay escritos, además de las poesías, hay escritos tanto de Santa Teresa como de San Juan, como de Fray Luis de León, que tienen el fin, digamos, de hacer esta acción pedagógica, que son verdaderos manuales para la vida de oración. Y un ejemplo, digamos, el más acabado, es el de Santa Teresa con las moradas. Las moradas es un texto amplio de Santa Teresa en donde ella va mostrando de qué forma el alma va haciendo su camino, digamos, hacia la común unión con Dios, ¿no? Y la temática, tanto de los tres autores, es mostrar, digamos, entonces, ese camino, o trazar una especie de camino espiritual que nos lleve al objetivo primordial, que es la unión con Dios. Para estas digamos, características propias de la literatura mística, van a aparecer tanto en San Juan como en Santa Teresa y como en Fray Luis de León, van a aparecer 3 vías para llegar a esa común unión con Dios. La vía purgativa, es decir, purgativa porque la idea cristiana, la idea católica de que hay que purgar todos los males en esta tierra para elevar el alma a una espiritualidad cada vez más fuerte. La vida iluminativa y la vía intuitiva. La vía iluminativa en el sentido de que Dios es quien ilumina el sendero, quien ilumina el camino, quien ilumina la mente, y por el otro lado una vía intuitiva que nos indica cuál es el camino a recorrer para llegar a esa común unión con Dios. Según San Rodríguez, hay 3 tipos de mística. La primera es afectiva, es decir, ¿qué es lo que predomina dentro de lo que Sáenz Rodríguez llama la mística afectiva? Lo que predomina en realidad es todo aquello que está relacionado con los sentimientos, con la manera de sentir, desde
corazón propio, desde el sentimiento puro y por sobre todo aquello que sea intelectual. Se ve dentro de la mística afectiva una contemplación, digamos, desde el corazón mismo, tanto de la naturaleza. Por ejemplo, en la línea que tenía Francisco de Asís. Es decir, para él la naturaleza era Dios mismo. Este camino es el seguido tanto por los franciscanos como por los agustinos y por lo tanto es la línea que radica más en la poesía de Fray Luis de León, del cual quizás leamos algún poema, pero no vamos a trabajar profundamente con él. La escolástica, la línea, digamos, de mística escolástica, tiene más que ninguna otra cosa, por contrario a la mística afectiva, el predominio de lo intelectual. Se llega a la divinidad por medio de principios doctrinales metafísicos. Esta línea es propia de los dominicos y de los jesuitas. A ellos no les caía muy bien la mística, pero más que ninguna otra cosa es una creencia, es una forma de ver. Estaban más enfocados a lo que, digamos, representaban las cosas y a lo que representaban no solamente los iluministas, sino también un nombre que en esa época particularmente resume una cantidad de ideas muy importantes, que es Erasmo. Erasmo trae como una cuestión muy fuerte dentro de lo que es el Renacimiento español, y prácticamente la mayor parte de los escritores, incluidos los místicos, son, digamos, influenciados por esta corriente erasmística. Y por otro lado, la que Pedro Sáenz Rodríguez define como mística ecléctica. De alguna manera es la unión de las dos corrientes anteriores, es decir, la mística ecléctica es la que tiene un poco de afectiva y un poco de escolástica, y que son el camino propio, digamos, o la elección propia tanto de San Juan de la Cruz como de Santa Teresa de la Cruz. Bueno, fue más que ninguna otra cosa un paneo así amplio de lo que es de lo que es en realidad lo que vamos a entender como mística, como literatura mística o ascético-mística.